días a todos los presentes. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, les doy una cordial bienvenida al segundo coloquio regional de estudiantes de Economía del Centro, Retos de la Economía Mundial en el siglo XXI, Perspectivas para México. Para dar inicio al evento, cedo la palabra al maestro Jaime González Martínez, quien dará unas palabras de bienvenida. Gracias. Buenos días. Como jefe del departamento encargado del Departamento de Economía y como también coordinador de la licenciatura en Economía, permítame darles la más cordial bienvenida a nuestra casa, a nuestra unidad Azcapotzalco, en este evento de Unidad Azcapotzalco, que forma parte, no sé si todos los aquí presentes lo conozcan, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y como casa abierta al tiempo, pues con mucho gusto les damos la bienvenida y celebramos que este evento de la Asociación de Estudiantes de Economía se celebre en nuestras instalaciones. Creo que emprenden como estudiantes de economía un reto muy importante, un reto para el futuro de nuestro país, para el futuro de la humanidad, afortunadamente con una formación de economistas que es muy integral, porque tiene la economía y el estudio de la economía un carácter disciplinario y un carácter profesional. Un carácter tan integral que les permite observar a nivel micro y a nivel macro, en términos del corto, del mediano y del largo plazo, los retos que tiene nuestro país en un contexto de cada vez mayor integración, a pesar de los esfuerzos que en algunos otros países se hacen para violentar las tendencias normales de las economías, que es a la comunicación, a la integración, al intercambio, no solamente de mercancías, también de inversiones, también de conocimientos tecnológicos. Y afortunadamente ustedes, como estudiantes de economía, tienen la formación necesaria y concluirán sus estudios con una visión integral de todos estos retos, de todas estas necesidades. Hoy no solamente el trabajo en una empresa, no solamente el trabajo en un sector industrial, agrícola, comercial, no solamente en un sector privado o en un sector público se puede elaborar. También se puede elaborar en el sector social, también se puede elaborar a nivel de una empresa como a nivel del país, en políticas públicas, en políticas económicas de distinto carácter. Esa formación que ustedes tienen y que van a concretar seguramente en poco tiempo, qué bueno que se estimula con el intercambio regional, también nacional, a través de estos eventos que muy acertadamente convoca y realiza la Asociación de Estudiantes. Felicito a la Asociación de Estudiantes por este esfuerzo. Le doy también la más cordial bienvenida a los integrantes de la mesa. Me da mucho gusto compartir con ellos esta mesa y espero que sus trabajos les rindan los frutos que ustedes se han planteado. Muchas gracias, bienvenidos. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida de la coordinadora de la licenciatura en Economía en la UAM Iztapalapa, doctora Claudia Rocío González Pérez. Hola, buenos días. A ver si se oye. Sí, bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí y ver que existe un espíritu de asociacionismo que creo que es muy importante para generar tejido social en este país, ¿no? Aparte de lo que ya dijo su profesor, bueno, por parte mía, yo creo que para mí es importante destacar cuál es el papel que tiene, por un lado la economía, pero por otro lado también esta
capacidad de conjuntar esfuerzos y de colaborar, ¿no? Como estudiantes generar un gremio. Entonces, ahora como estudiantes y más adelante ya como egresados, yo creo que es muy importante que ustedes se centren en cuáles serían, digamos que, los retos que tiene que asumir un gremio, como el gremio de los economistas, ¿no? Y por todo lo que ya dijo el profesor, pero también porque al final lo único que nos queda, a lo mejor a veces podemos pensar que hay muchos problemas mundiales, nacionales a nivel macro y que esas cosas son difíciles de resolver por parte nuestra. Pero yo creo que aquí hay un trabajo muy importante que es el trabajo a nivel micro que podemos hacer cada uno. Y ese trabajo se multiplica si nosotros tenemos esta capacidad de asociarnos, ¿no? En la antigüedad había gremios primero de artesanos y luego de profesionistas liberales. Y esos gremios impulsaron cambios muy fuertes, ¿no? También incluso en el país. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que ustedes, por mucho que yo entiendo que a veces trabajan, al mismo tiempo estudian, la carrera de economía es bien exigente en algunos rubros, ¿no? Que implican a veces esfuerzo de más, pero tratar de estar presente en estas actividades ahora como estudiantes y luego como egresados, les va a dar fuerza y les va a poner de alguna manera, les va a mantener también actualizados, ¿no? Y entonces, bueno, este asunto de que también puedan ustedes, a partir de esta capacidad de convocatoria, involucrarse con otras instituciones, ¿no? Que no solo sea la UAM, que a veces es difícil incluso entre nosotros mismos, entre los diferentes campus, tener estos intercambios, sino que con todas las demás organizaciones e instituciones educativas que trabajan en el rubro de la economía puedan ustedes venir. También yo los felicito, creo que tristemente es una cuestión que a los mexicanos no me parece que se nos debe siempre, que es el asociarnos y el realmente pensar en dar trabajo, que a veces parece que es trabajo por nada, porque todo este trabajo es gratuito, ¿no? Y este trabajo a veces no es valorado y a veces es muy ingrato porque tenemos que poner mucho de nuestra parte, terminamos poniendo también a veces hasta cuestiones económicas. Los que están como representantes o los que han estado como representantes me lo van a poder confirmar, y que realmente implica pues un compromiso. Y entonces yo creo que a veces no lo vemos, pero ese esfuerzo individual que trata de sostener algo grupal realmente es lo que genera tejido social. Entonces, bueno, yo les doy la bienvenida, me da mucho gusto que se reúnan para discutir estos temas. Yo estoy muy contenta porque en esta convocatoria de recambio que hubo, de parte de la UAM Iztapalapa hubo mucho interés por parte de los estudiantes, ¿no? Y entonces, bueno, realmente al final las instituciones de educación superior trabajamos para ustedes, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer algo porque ustedes tengan una mejor formación, de alguna manera generar un mejor apoyo para su cadena de valor como personas, como ciudadanos y después como profesionistas, pues me da mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo. Felicidades, no pierdan el espíritu asociacionista, me parece que es muy importante y es un problema muy grave en este país, de no tener esa capacidad de asociarnos con otro y de confiar. Y bueno, pues felicidades. A continuación, unas palabras del rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, maestro Gerardo Lara Orozco. Muy buenos días a todos. Agradeciendo la invitación y saludando al maestro Jaime González como jefe del Departamento de Economía y ubicando las palabras que decía la coordinadora de la licenciatura en Economía en Iztapalapa, a la doctora Claudia Rocío González, referirles que la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha tenido una relación muy fructífera con la Universidad Autónoma Metropolitana, principalmente de esta unidad, pero aprovecho la asistencia de la doctora Claudia Rocío González para manifestar nuestro deseo de que también con Iztapalapa pudiéramos fortalecer estos lazos de acciones conjuntas que nos permitan, en ese sentido, y como
como universidades públicas, generar, como ella decía, esta asociación de esfuerzos, y que en ese conjunto de diferentes enfoques, pero sobre todo del impulso de la juventud, podamos articular acciones que nos permitan generar mejores profesionistas y mejores mexicanos. Hoy la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se enorgullece de estar participando, de poder contribuir en la participación de este evento con la conferencia del doctor Isaí Contreras y la participación de varios estudiantes de nuestra universidad. Referirles que nuestra universidad no tiene la licenciatura en Economía. Los alumnos participantes son de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Sin embargo, al interior del claustro de profesores de la universidad, tenemos excelentes economistas que han permeado esta disciplina dentro de nuestros jóvenes y fortalecido la formación como licenciados en Comercio Internacional. Hoy nuestra universidad se complace en poder generar profesionistas que, como decía la doctora, puedan ubicar acciones de mejoramiento regional, nacional e internacional. El evento organizado por la Asociación de Estudiantes de Economía nos permite incorporarnos en esta visión económica y poder contribuir con una visión de comercio internacional a las acciones que se desarrollarán en el evento. Por lo pronto, felicitarlos por la organización del evento, agradecer que nos hagan partícipe del mismo y que podamos, en esta unión de esfuerzos de la Metropolitana, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, generar esta unión de esfuerzos que a nivel de estudiantes se vaya generando no solamente la relación entre estudiantes, sino en el ámbito que decía la doctora, en el futuro como profesionistas. Ojalá que así sea. Mis mejores deseos para que en este trayecto podamos participar ampliamente en este evento, pero dejar abierta la puerta para futuros eventos con la Universidad Autónoma Metropolitana en sus diferentes unidades y, como ya ha sucedido, que en alguna ocasión puedan estudiantes, docentes, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana acompañarnos en Hidalgo para participar de los diferentes eventos académicos que desarrollamos y que se contribuya a la unión de esfuerzos de universidades públicas en beneficio de la juventud. Muchas gracias. Muy buenos días. Cedo la palabra al consejero académico de Economía, Brian Mendieta. Buenos días a todos, a toda la audiencia, a todas las universidades que nos visitan este día. Quisiera darles la bienvenida a nuestra Casa Abierta al Tiempo, donde la pluralidad y el libre pensar siempre han sido las bases de esta universidad. Me congratula mucho saber que no solo la UAM Iztapalapa está presente, sino de otros estados. ¿Por qué? Porque las universidades son el último proyecto de nación, el último bastión de la sociedad. Nosotros somos los que le damos la confianza a la sociedad de que podemos crear un futuro mejor para México. Me agradezco mucho a todas las autoridades que están aquí en la mesa, en especial al compañero Diego, por hacernos la invitación a estar presentes aquí en la mesa, en la inauguración. Creo que es una función muy importante la que hace esta asociación de economistas, al igual que la de consejeros. Creo que es un trabajo muy relacionado. Crear proyectos que desarrollen, que
que hagan el desarrollo integral de los alumnos de economía, como ya lo mencionaron, no solo de economía, sino de las demás carreras. Un desarrollo integral donde el eje central sea la academia. Felicito por esta gran organización a la Asociación Nacional de Economistas y por preferir la unidad de Azcapotzalco como sucede. Bienvenidos a todos. A continuación, unas palabras de nuestra consejera divisional, Susana Gómez. Muy buenos días, tengan los que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer al comité organizador por esta atenta invitación que nos hicieron para este segundo coloquio regional centro. Y bueno, mi nombre es Susana Gómez y yo soy la representante del sector estudiantil ante el Consejo Divisional. Me gustaría felicitar y reconocer el trabajo que ha hecho esta Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, porque hay dos principales puntos que me gustaría resaltar. Uno es que esta asociación es una de las más grandes que tiene México, y la segunda es que siempre ha buscado ese intercambio de ideas entre los estudiantes en economía. Es importante que sigamos también teniendo esa vinculación entre otras universidades. Aquí lo podemos ver, estamos en este presidium representantes o profesores de la Universidad de Puebla, UAM Azcapo, UAM Iztapalapa, pero también tenemos esa vinculación ya sea con el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Benemérita de Puebla, la Universidad Veracruzana. Entonces es importante que sigamos abriendo ese panorama, compartiendo esas ideas, ese pensamiento entre los estudiantes de economía. Creo que la Universidad Autónoma Metropolitana el día de hoy está apostando por ese intercambio de ideas, esa universidad más incluyente con diversidad de pensamiento. Y bueno, considero que el objetivo que tenemos nosotros, Brian y yo, como consejeros ante los órganos colegiados y la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía es el mismo, que es la recomposición del tejido social. Y esta recomposición del tejido social se hace a partir de este tipo de eventos, donde existe el intercambio de ideas y bueno, también podemos hablar de los problemas que aqueja la sociedad. Entonces, celebro mucho que existan estos eventos y bueno, para terminar mi intervención me gustaría felicitar de nuevo al comité organizador y principalmente al compañero Diego, que me hizo la cordial invitación para participar en esta inauguración. Recuerden que esta es su casa abierta al tiempo. Deseo mucho éxito en este coloquio y deseo que existan más trabajos como este. Muchísimas gracias. A continuación, unas palabras del coordinador regional, licenciado Diego Vergara Alcocer. Buenos días, compañeros, asistentes. Primero que nada, saludo cordialmente a los miembros del Presidium, maestro Jaime González Martínez. Muchas gracias por su participación. Doctora Claudia Rocío González Pérez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una cordial invitación y agradecimiento por su participación al maestro Marcelino, porque nos visita desde Hidalgo. Agradezco su tiempo. Licenciado Héctor, presidente de la ANE, los saludo cordialmente. Compañeros estudiantes, representantes ante los órganos colegiados de UAM Azcapotzalco, muchas gracias por su participación. A todos los asistentes les doy la cordial bienvenida. A las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo, espero que disfruten de este evento. Pues como este es el evento, es el resultado de un trabajo de esfuerzo que ya lleva muchos meses de planeación. Quisiera darles la cordial bienvenida no solamente a esta que es su universidad, sino al evento en general. Lo que tienen ante ustedes y de lo que van a ser presentes el día de hoy y el día de mañana, pues es del resultado conjunto de un trabajo de 3 universidades que a lo largo de los meses nos estuvimos reuniendo para crear esto y seguir trabajando por los objetivos de la asociación. Entre ellos principalmente el tercer objetivo general, que es servir desinteresadamente a la comunidad estudiantil. Y bueno, el objetivo de este coloquio es crear este espacio para el intercambio académico y seguir fortaleciendo el desarrollo de los futuros profesionistas. Este segundo coloquio tiene además, es un parteaguas porque ya es el segundo que se realiza y
se está consolidando estos eventos regionales. Muchas gracias por su asistencia. Espero que se den cuenta y que disfruten todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Estamos además ante un evento que pues marca una importante pauta ante la UAM y ante la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, puesto que el día de hoy y el día de mañana se van a incorporar nuevas escuelas, van a seguir creciendo. Seguimos trabajando por los objetivos de la asociación, que es seguir fortaleciéndonos y seguir apoyando a todos los estudiantes de economía. Sin embargo, pues también a todos los estudiantes en general, puesto que aquí hay personas que nos están acompañando de otras licenciaturas y que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo de todo el país. El trabajo del que van a ser presentes, pues eso es un trabajo general. El tema es los retos de la economía mundial en el siglo XXI. Espero que sea de su agrado y pues sin más por el momento les agradezco muchísimo su participación y pues vamos a ceder la palabra al presidente de la asociación. ¿Qué tal? Tengan todos muy buen día. Gracias por su asistencia. Maestro Jaime, muchas gracias por permitirnos este espacio. Cabe resaltar que la UAM en general siempre ha sido muy participativa en los eventos de la asociación. De hecho, la UAM Azcapotzalco fue fundadora hace 30 años de esta asociación, miembro del grupo de fundadores. Doctora Claudia, gracias también por su apertura, por involucrarse con nosotros. Hace 3 años tuvimos el 8º Simposio Nacional de Estudiantes de Economía en la Unidad de Iztapalapa y es el fruto del esfuerzo que se ha realizado a través del tiempo. Saludo a los consejeros de la universidad, muchas gracias. De manera especial al rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, maestro Gerardo Marcelino Lara Orozco, muchas gracias por estar con nosotros, siempre usted bienvenido. Y me gustaría reconocer el trabajo de todos los compañeros que han realizado este evento. Licenciado Diego Vergara Alcocer, coordinador general de este 2º coloquio regional del Centro de Estudiantes de Economía. Gracias, Diego, por llevar a cabo este evento. Estefanía Rodríguez Torres, secretaria nacional de Finanzas de la Asociación del Instituto Politécnico Nacional. Esmeralda Pérez Cruz, comisionada nacional de Finanzas de la UAM Iztapalapa. Ricardo Mortera, representante de la UAM Iztapalapa ante la asociación, y César Balcaza, representante del Instituto Politécnico Nacional ante la ANE. Sean todos bienvenidos a este 2º coloquio regional del Centro de Estudiantes de Economía, realizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana en sus unidades Iztapalapa y Azcapotzalco y con la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Cabe resaltar que la asociación se ha logrado posicionar como referente nacional en la realización de eventos académicos que permiten la integración de diferentes criterios y posturas ideológicas que en su conjunto generan conocimiento y que coadyuvan al enriquecimiento de acervo académico y científico de los asociados que integran a esta asociación. La sociedad sabemos que cambia constantemente. En estos momentos nuestra sociedad está cambiando y como les acabo de mencionar, se están ampliando los criterios, se están fortaleciendo posturas y creando algunas nuevas. Y esta sinergia se lleva a cabo de manera constante y rápida. Y la ANE, como un ente de la sociedad civil organizada, debe ser capaz de cambiar el ritmo al que lo hace la población en su conjunto. Dicho esto, no podemos negar que nos encontramos en un momento crucial de la historia nacional. La vida económica mexicana está sujeta a los cambios políticos que se avecinan en los próximos meses. La economía no riñe con la política y como economistas y como asociación debemos estar preparados para atender a la gran demanda de información actualizada que nuestros asociados nos solicitan con respecto a estos temas de gran interés. Es por ello la pertinencia del tema de este evento, los retos de la economía mundial del siglo XXI, las perspectivas para México. Y es entonces que este evento nos demuestra la capacidad que poseemos de hacer frente a las necesidades de nuestros integrantes de presentar información actualizada y objetiva. Y que a través de estos eventos demostramos que la ANE posee una estructura fuerte, organizada y capaz para la generación de eventos a nivel nacional, a nivel regional
y eventos a nivel local. Esto es de ustedes, para ustedes y por ustedes. Solamente les pedimos que se sigan involucrando de manera activa en la realización de este tipo de eventos, porque ustedes, los congresistas, son la base principal por la cual esta asociación sigue y seguirá vigente. Este evento se suma a los 30 años de la asociación, la cual, con su esfuerzo y compromiso, estoy completamente seguro que seguirá siendo por muchos años más la unidad nacional que construye. Muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, les invito a que nos pongamos de pie. Y siendo las 10 de la mañana con 59 minutos del 22 de febrero de 2018, se da por inaugurado los trabajos del segundo coloquio regional del Centro de Estudiantes de Economía. Sean todos bienvenidos, muchas felicidades y enhorabuena. Iniciando con las actividades académicas del segundo coloquio regional de estudiantes de economía, es un honor para nosotros recibir al maestro en ciencias Mario Gabriel Rangel Vargas, quien es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la especialidad en educación a distancia. Asimismo, tiene la especialidad en educación a distancia por la Escuela Bancaria y Comercial. Es maestro en Administración en Desarrollo por el Colegio de Puebla, profesor de Economía en la UNAM, profesor investigador en FES Acatlán, igual de la UNAM, profesor titular de la Escuela Bancaria Comercial y profesor titular de la Escuela Superior de Economía. En el marco del segundo coloquio regional nos va a presentar la conferencia Retos de la Economía Mundial en el siglo XXI. Cedo la palabra a nuestro ponente. Gracias. Primero, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, voy a dar más bien quiero platicar con ustedes y dialogar y efectivamente también aprender sobre los retos de la economía mundial en el siglo XXI. Esta exposición la armé o la pensé en tres temas. Uno es contextualizando, pensando en todas las características que hoy presenta la economía mundial a partir del conjunto de crisis económicas que hemos tenido. Y el otro es por qué está sucediendo esto, a qué se deben esos cambios y cuál es el papel que le toca jugar o desempeñar a América Latina en todo este proceso. Bueno, yo quisiera iniciar brevemente con una pequeña cita que Eduardo Galeana nos dice que la economía es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humilla al mejor de los tirabombas. Con esta expresión yo me gustaría entrar directamente a lo que está sucediendo actualmente en la economía a nivel mundial. Yo he detectado en este momento 8 aspectos que me parecen esenciales. Uno de ellos es que hoy la economía mundial está desequilibrada. Este desequilibrio se debe a varios factores. Empezaría mencionando algunos. Todo lo que se produce, no todo se está vendiendo a nivel nacional como a nivel internacional. Lo que se compra para vender, no todo se vende. Y lo que se presta en forma de crédito, no todo se recupera como un mecanismo para reactivar la demanda interna como tanto a nivel nacional. Y otra característica que genera de esto es que las crisis que se daban antes en los países pobres, hoy se están dando en los países subdesarrollados. Y de aquí deriva otra cosa importante. Antes las crisis económicas
y los problemas que se generan en balanzas comerciales, los países pobres iban con los organismos internacionales a pedirles apoyo financiero. Y una de las características nuevas es que hoy las crisis se dan, decía yo, en los países ricos, y los países pobres están financiando a los países ricos a través de transferencia de recursos. Y esto tiene que ver precisamente con la forma en la que actualmente el capital a nivel internacional se está globalizando. Esta forma en la que se globaliza efectivamente corresponde a las nuevas formas de procesos productivos que se dan a nivel internacional a través de crear cadenas empresariales, empresas matrices, empresas filiales, generando los efectos de interdependencia económica. Otra cosa que es importante para mí es que las economías han llegado a representar, las economías emergentes, han llegado a representar más de la mitad de la actividad económica mundial y suponen 2/3 partes de las reservas de divisas y están acumulando 2.000 millones de dólares adicionales cada día. Eso es interesante porque antes eran los países ricos y hoy tenemos países que le llamaron en transición y que ahora esos países en transición están creciendo a velocidades importantes, acumulando gran cantidad de producción, de riqueza, y estos están superando, diríamos, a los países ricos. Me estoy refiriendo a la China, me estoy refiriendo a la India, me estoy refiriendo a la propia Rusia, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a otra característica importante. Hoy actualmente las empresas multinacionales provenientes de mercados emergentes se están exponiendo como pólvora o se expanden como pólvora por todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos un cambio importante porque tenemos un país hegemónico que ahora ya encuentra que está rivalizado con otros países y que su hegemonía se está cayendo o está en un punto de desaceleración. Pero uno de los elementos de esta desaceleración es la forma en la que las nuevas empresas que vienen de países en transición le están rivalizando y poniendo en jaque la propia institucionalidad, como es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos esos organismos que fueron creados y que no fueron pensados, diríamos, para las empresas de estos países, sino para las empresas del continente europeo, ¿no? O de esas grandes empresas. Por ejemplo, en 2010, estas empresas representaban el 25% de las 500 empresas más grandes del mundo, el 29% del número total de empresas multinacionales. Y el origen del capital hoy representan el 41% de todo lo que se está invirtiendo a nivel internacional. Estas son dos características que a mí me parecen importantes en este momento resaltar. Hay otro cambio importante. Otro elemento es que las condiciones demográficas a nivel mundial también están cambiando con muchísima rapidez. Por primera vez en la historia de Japón y varios países europeos occidentales se han invertido sobre las pirámides poblacionales, ¿no? Prácticamente hay un envejecimiento muy grande de la población, lo cual pone en jaque, diríamos, lo que tiene que ver con el asunto de contar con mano de obra calificada para poder hacer frente a la capacidad productiva que tienen y que esto los lleva a sus empresas a buscar otros mercados y esto está acelerando los procesos de globalización y le da sentido a las ideas de los acuerdos comerciales, ya sean multilaterales o trilaterales, ¿no? Otro elemento importante, según Ontiveros en 2012, dice que viven más personas en ciudades que en el campo, y además que las que padecen obesidad superan a las personas que padecen hambre. Estos son algunos datos, me parece importante, que están sucediendo. Un cuarto elemento que hay en la economía mundial es que el panorama político en muchas partes del mundo ha dado un vuelco hacia la incertidumbre. Antes se hablaba de que había golpes de Estado, que había dictaduras. De repente llega un proceso supuesto proceso de democracia y de repente esos países o esos tipos de gobierno no pudieron gobernar y aparece una nueva teoría que le llaman ellos el Estado fallido. Y resulta que ese Estado fallido no ha generado una nueva arquitectura institucional democrática y parece ser que están apareciendo estados cada vez más dictatoriales con una violación a los derechos humanos enormes. Esa es otra característica que se presenta en la economía mundial. Otro elemento que me parece también esencial es que vivimos en un mundo cada vez más dispar. La relación que hay entre el sur y el norte se están disparando a pesar de la globalización económica, ¿no? Nos dicen el último informe que se nos presenta al Banco Mundial, ¿no? En materia de
de distribución de la riqueza, nos dice que en los últimos 25 años la renta a nivel global se ha doblado. Ha sido el 10% de las personas más ricas las que han sacado el mayor provecho de estas oportunidades, beneficiándose casi la mitad de este incremento, y por contra, el 50% más pobre se tuvo que conformar con solo el 10% de las nuevas rentas generadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la globalización, lo que ha globalizado es la pobreza, la marginación, ¿no? A pesar de que hay mayor comercio, hay mayor movilidad de mercancías, ¿no? Pero no ha resuelto los problemas que se nos habían planteado como una salida para lograr la estabilidad, lograr el crecimiento económico. Otro dato que a mí me parece importante, ahorita vemos por qué está sucediendo todo esto, es el hecho de que hoy hay un problema ambiental, ¿no? Que le han llamado la crisis ecológica. Según los últimos estudios que se nos presentan, dicen que hacia el año 2030 los precios de los alimentos podrían duplicarse comparados con los precios del año 2012, y la mitad de la población mundial podría verse afectada por grave escasez de agua. Entonces, fíjense, hasta este momento tenemos crisis económica, tenemos crisis política, crisis monetaria, tenemos una crisis comercial increíble, tenemos una crisis sustentable, aparece una crisis de democracia a nivel internacional y parece que hay una sincronización de crisis, ¿no?, a nivel mundial. Y hay varias preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la estructura económica que se está generando? ¿Es posible un orden internacional multipolar? ¿Cómo se va a construir ese orden multipolar? ¿Estados Unidos estaría dispuesto a compartir poder con China, con la India? ¿O la China estaría pensando en desplazar completamente a Estados Unidos? ¿Estaríamos frente a una guerra, ¿no? ¿Qué explica los fenómenos que están sucediendo? Otro fenómeno, precisamente por ello, es que se ha generado un desequilibrio, el equilibrio pues a nivel mundial está cambiando de una forma rapidísima. Un poco para que lo vean, si ustedes recuerdan, de 1944 a 1989 teníamos un orden mundial bipolar, estaba socialismo frente a capitalismo, pero desde 1989 hasta el año 2001 se abre un nuevo orden internacional que le han llamado el orden unipolar, un Estados Unidos que se cree el jefe, se cree el militar, el policía del mundo, y las Torres Gemelas demuestran que no era lo que él pensaba. Y a partir del 2001, por lo menos hasta 2008, se habla de un nuevo orden internacional que le llaman tripolar, ¿sí? Y con la gran crisis de 2008 que en el epicentro se da en Alemania, pasa a Estados Unidos y después de ahí se va a América Latina, se dicen que se inaugura un nuevo orden internacional que no queda claro, que se llama un orden multipolar. ¿Qué no ha cambiado en todo esto? Pues los organismos internacionales, ni el fondo, ni el banco, ni nada de ellos han realizado reformas profundas para poder entonces pensar en una nueva institucionalidad, en una nueva forma de construir un acuerdo a nivel internacional para el crecimiento y el desarrollo y disminuir la incertidumbre. Este gran desequilibrio que se está generando nos plantea varias dificultades. Hay algunos autores que dicen que durante la mayor parte del siglo XXI la India será el país más poblado del mundo. Algunos dicen que China va a ser el mayor productor y que Estados Unidos el más rico entre las principales economías en términos de renta per cápita. Pero esto va a depender precisamente de la forma en la que se va a dilucidar o se va a crear ese nuevo orden internacional. Esto nos lleva a una última característica para entonces entrar, diríamos, a la explicación de por qué están sucediendo esos fenómenos. Uno que tiene que ver efectivamente con el cambio del poder hegemónico, ¿no? Y ahí me gustaría un poco señalar lo que dice Carlos Fuentes. Dice que todo descubrimiento es un deseo y todo deseo una necesidad. Inventamos lo que descubrimos lo que imaginamos y nuestra recompensa es el asombro. Sí, efectivamente el asombro está a la vuelta de la esquina. De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, nos presenta ya tendencias increíbles de lo que puede ser el escenario, ¿no?, y los cambios en la estructura económica y comercial que va a cambiar, diríamos, o que va a tener impactos sobre la nueva gobernabilidad o el nuevo orden internacional. Por ejemplo, en este estudio que presenta la OMC en el año 2013, él da escenarios con hipótesis alta, con hipótesis baja, y él sí parte del hecho de que efectivamente Estados Unidos está perdiendo peso. Si ustedes observan,
la participación de Estados Unidos en el PIB a nivel mundial era del 27%. En la hipótesis más alta, está planteando que Estados Unidos va a perder peso en la participación del PIB y va a caer al 17%. Mientras que si nosotros observamos el caso, por ejemplo, de la India, en 2012 tenía una participación del PIB apenas del 7%, y se prevé que la India va a aumentar su participación va a aumentar su participación al 20%, ¿no? O sea, va a tener un aumento enorme. Pero eso significa varias cosas. Significa que tendría que ver la forma en la que todo el soporte económico que tiene China bajo la maquiladora tendría que convertir más al mundo en una gran maquiladora y sobre esa generar cadenas mercantiles y crear todo un tipo de gobernanza, ¿no? Que tiene que ver con acuerdos, con tratados, con una nueva forma en la que se puedan llevar a cabo los intercambios comerciales y efectivamente crear, y ya lo tiene, un banco de cooperación, estilo, diríamos, como lo tiene el Fondo Monetario Internacional, para desplazar a la propia moneda. Pero esto implicaría efectivamente una lucha, un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento ya lo hemos venido viendo, tiene muchas expresiones. Otro dato que es interesante es la Unión Europea tenía una participación en 2012 del 27%, también nos dicen un poquito bajo, más bajo me dicen, sí, según este estudio, dicen que era del 27.28%, pero en su explicación de ellos parece ser que la Comunidad Económica Europea también va a tener una disminución, sobre todo por todo este asunto de el proceso de desintegración que existe en la misma, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el comercio. Fíjense ustedes, el comercio es un cambio radical, porque en 1980 las 15 países que integraban la Unión Europea participaban con el 37% y cae al 30% de las exportaciones a nivel mundial, mientras que Estados Unidos tenía en las exportaciones mundiales el 11% y para el año 2011 cae al 8%. ¿No? Japón tenía una participación del 6% en las exportaciones totales y hoy Japón tiene el 5%. ¿No? Si así nos vamos a ver cambios enormes. Vean ustedes el caso de China. China también muestra algunos cambios porque era del 1% en las exportaciones totales en 1980 y aumentó su participación en 2011 en el 11%. Entonces, esto está diciendo que hay cambios radicales y que los organismos internacionales a nivel internacional pues no están reflejando estos cambios. Todas estas tendencias nos llevan entonces a preguntarnos varias cosas. Bueno, ¿cómo está la economía? ¿A qué se debe lo que está pasando en la economía mundial? Veamos solamente algunos datos y entremos en materia. Primer elemento, lo que estamos observando es que producto de todas estas características, la economía a nivel mundial pasó, diríamos, de una economía después de 1944 por lo menos hasta los 80s, que tendríamos una forma de producir, ¿no? Lo que era el Fordismo como un factor determinante del crecimiento económico, y pasa directamente un poco al comercio y después se va a la parte financiera. Y toda esta forma de especulación económica que se da nos lleva a un crecimiento económico cada vez mucho menor. Y se observa, ustedes vean, el mundo en 2013 tuvo un crecimiento de 2.5%. Para 2017 apenas ha aumentado 2 décimas porcentuales en su crecimiento y se prevé que para el año 2018 solamente habrá un aumento de 2 décimas más. El crecimiento es muy pobre o muy pequeño para todos los problemas que tenemos a nivel internacional y sobre todo para resolver los problemas del desempleo, la calidad del empleo, los problemas del ingreso, los incrementos de los precios, no solamente en los alimentos, ¿no? Los problemas que están sucediendo con los energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se expresa de forma distinta. Los puntales que pueden guiar esta economía son los países en desarrollo y su crecimiento económico es apenas del 1%. Para 2017 apenas tuvo un crecimiento del 2% y para el 2018 se prevé un incremento, una desaceleración de 1.9%. Estados Unidos, su crecimiento es todavía pequeño o demasiado pequeño para o modesto, si quieren llamarlo así, para lo que se necesita. Vean el caso ustedes de China,
A pesar de que China tuvo una caída del 10%, se va después al 7% y se prevé del 6.4%, sigue siendo de las economías que más está creciendo junto con la India, ¿no? A pesar de todo eso, estas empresas, estos países siguen teniendo un gran movimiento económico y han creado toda una estrategia geopolítica para poderlo hacer. Entre ellos podemos mencionar todo lo que se le conoce como el corredor de la seda por parte de la China y prácticamente cómo hacer para que China se convierta o logre de alguna manera convertirse en una potencia y poder superar al propio Estados Unidos. Y un Estados Unidos que está haciendo todo lo posible para aislar a la China, ¿no? Y que para aislar a la China implica recuperar su patio trasero, que en este caso es América Latina, ¿no? Y entonces tenemos varias cosas, una sincronización de crisis económica, tenemos una desaceleración económica terrible, tenemos procesos especulativos enormes, ¿no? Tenemos que el gobierno tuvo que utilizar el gasto público para resolver esos problemas y hoy tenemos que todos los países tienen déficits recurrentes en el gasto público que supera, por ejemplo, para los países en desarrollo, está entre el 200 y 300% esa deuda del PIB. Son deudas enormes, terriblemente grandes, ¿no? Y la forma en la que lo están resolviendo, lo quieren resolver, es con políticas monetarias restrictivas, aumentando los impuestos, bajando los gastos, buscando como que generar un poco de guerras, etcétera. Pero la economía en esos contextos pues no está generando el crecimiento económico que se necesita porque estamos frente a un cambio telúrico de grandes proporciones, ¿no? Y sobre todo porque estamos viendo a un Estados Unidos que creó durante 1944 hasta la actualidad un mundo libre y que ese mundo libre le está reclamando a Estados Unidos hacer las reformas estructurales que le obligó a todos los demás países, como bajar los salarios, hacer cambios estructurales. Él no quiere hacerlo, él no quiere sacrificar a su pueblo y lo tenemos que pagar los países de América Latina a través de otros mecanismos, ¿no? Y esto es muy contradictorio porque resulta ahora que Estados Unidos parece ser que está en contra o se vuelve un país totalmente neoproteccionista y un país socialista, ¿no?, que de repente empieza a hacer cambios importantes en su economía, a través de una economía mixta, se aparece como el país defensor, diríamos, del libre mercado. Pues, ¿qué está pasando en la economía, no? ¿Qué sucede en esta economía con todos estos cambios? Y quizás la forma de dividirlo, me parece, es partiendo o haciendo una pequeña priorización que nos permita entrar a los elementos esenciales, creo yo, que me permitan explicar todo este fenómeno que nos sucede. Y me parece que lo primero que podemos hacer es dividir la historia. Para mí, considerando algunos autores, desde 1945 a 1970 considero que ahí había una hegemonía norteamericana muy clara, pero a partir de los 70 hasta el año 2001, yo observo una pérdida de la hegemonía norteamericana. Y lo que es para el periodo que va del 2001 para acá, encontramos a una Rusia que se niega a ser un segundón. Encontramos a una China que le está rivalizando el poder a Estados Unidos. Encontramos a una América Latina, ¿sí?, que se ha rebelado frente a Estados Unidos, ¿no?, y que impulsó en algún momento gobiernos de izquierda, ¿no?, que hicieron grandes reformas para cambiar el modelo neoliberal y que esto atentó contra el patio trasero con Estados Unidos y que de repente encuentra que ese mundo no era el mundo que él creía y que entonces tenía que regresar para poder reconquistar y enfrentar y diluir y dividir a sus propios contrincantes en sus espacios, ¿no? Y entonces ese periodo lo vamos a tener del 2001 hacia el año 2018. Regreso un poco en el periodo que va del 45 al 70, porque ahí dicen varias cosas que me parecen importantes para explicar lo que está sucediendo en la actualidad. Si ustedes recuerdan, en 1945, en este periodo, era claro que había un orden bipolar, socialismo frente al capitalismo, y dentro del capitalismo, Estados Unidos tenía que ejercer su hegemonía. Y para ejercer su hegemonía tenía que construir un conjunto de instituciones como era el Fondo Monetario Internacional. Es decir, había países subdesarrollados que venían de las independencias, que venían de procesos en donde la inversión productiva no existía, y entonces tenían que pedirle dinero a Estados Unidos
y los intercambios, y tenía una planta productiva bastante tradicional, y los intercambios eran muy desiguales. Entonces había recurrentemente déficit en balanzas comerciales y alguien tenía que prestarles dinero, ¿no? Y ahí está el caso del Fondo Monetario Internacional, efectivamente conducido y construido por el propio Estados Unidos, que va a ser el mecanismo que va a utilizar para imponer condiciones a los países, ¿no?, frente a los problemas de déficit y intercambios desiguales. Tenemos el Banco Mundial para prestarles dineros para impulsar su propio desarrollo en infraestructura, que tiene grandes atrasos. Tenemos un GATT que prácticamente es un acuerdo, pero que está desde el fondo totalmente en crisis. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo que se estableció, ¿no?, en este periodo, o que venía de este periodo, que algunos le van a llamar a esta parte, en donde Estados Unidos, para que los países pudieran resolver sus controversias, tenían que irse a un panel. Y ese panel obligaba a los países a que tenían que, si era contrario, tenían que impulsar las decisiones del propio panel, que atentaba contra el propio Estados Unidos. Esta idea no le gustaba a Estados Unidos, ¿y qué hizo? Lo que hizo fue, ¿no?, el GATT no me es importante y me voy a través de un comercio bilateral, trilateral, e impulsa los procesos de comercio internacional. Y lo hace, pero fuera del GATT, ¿no?, precisamente. Y ahí va a crear la OEA, y lo va a hacer a través de invasiones, y lo va a hacer a través de saqueos, y lo va a hacer a través de golpes de Estado, y lo va a hacer a través de acuerdos militares con el narcotráfico, y va a hacer 1000 cosas para tratar de que esos acuerdos, ¿sí?, le permitan a él mayor acceso a insumos, materias primas, tener gobiernos títeres, ¿no?, principalmente aparentando un gobierno de estabilidad, con cooperación, pero con organismos que él fue creado para poder garantizar su propia soberanía, para garantizar su propia hegemonía, ¿no? Y ahí tenemos el pacto de la OTAN, tenemos la ONU, ¿no?, y la OEA que se está construyendo en ese periodo. Es importante decirlo, porque en este periodo los países que habían sido destruidos, me refiero a Japón, me refiero a la propia Alemania, les financia recursos, y resulta que esos países se reconstruyen rápidamente y le empiezan a vender a Estados Unidos alimentos porque él está en la Guerra Fría, y esto empieza a generar problemas en su economía. Pasa Estados Unidos de ser un país superitario en balanza comercial a deficitario. Pasa de ser un país que tenía grandes superávit en el sector público a un país totalmente deficitario, que tiene que estarse endeudando constantemente, que tiene que estar emitiendo grandes cantidades de dinero, y esto lo va a llevar también a otro problema, ¿no? Uno es que tiene que cambiar el patrón oro-dólar al patrón dólar, y por el otro lado tendrá que enfrentar los problemas del petróleo, que va a ser la creación de la OPEP, ¿no? Esta OPEP lo va a poner en jaque, porque al bajar los precios, al bajar la demanda del petróleo y aumentar los precios, resulta que los países pobres petroleros le van a imponer una crisis, ¿a quién? Al propio Estados Unidos y a los países ricos. Y ahí empieza una historia muy interesante, porque lo que se va a construir es un poder blando, es decir, cómo voy a dominar, conquistar a esos países sin utilizar el ejército, pero sí utilizando otras formas de guerra, como hacer las guerras comerciales, las guerras financieras, etcétera. Y para ello, las empresas transnacionales y multinacionales van a jugar su papel. Y lo que va a cambiar ahí son las formas de dominación, las formas de subordinación de estos países, ¿no?, que es lo que se va a ver reflejado en este periodo que estamos tocando, que es en 2018. Esto es importante porque resulta que en el caso de América Latina particularmente, si ustedes recuerdan, 45-58, se están ensayando los primeros movimientos nacionalistas, pero estos movimientos nacionalistas atentan contra los intereses norteamericanos, lo que nos va a llevar otra vez al intervencionismo norteamericano en toda América Latina, ¿no?, precisamente. Algo que hoy reaparece. Si ustedes ven, una característica de Estados Unidos en América Latina en 2018 es que hay un nuevo intervencionismo norteamericano, ¿no? ¿Por qué? Pero de una forma distinta. Antes eran golpes de Estado. Hoy lo que tenemos es una forma tan elegante de utilizar a las instituciones, a las leyes, ¿no?, declarar a los gobiernos fuera de la ley y desde ahí establecer gobiernos de sus intereses, ¿no? Entonces hay cambios, y con ello utilizando las devaluaciones, las especulaciones para debilitar las finanzas, ¿no? Están cambiando las formas de dominación a nivel internacional.
Otro dato importante que me parece interesante es que esa hegemonía o esos problemas van a tener una expresión con gran nitidez en el periodo que va del 70 al 2001, principalmente en 1971, cuando él dice, señores, yo no les puedo pagar en oro, pero los voy a pagar en dólar. Y lo que ha inaugurado ahí es el problema de la especulación, porque ahí empieza la especulación monetaria, financiera a nivel mundial, en este periodo. Que después, cuando los bancos, el sistema monetario, la parte especulativa, el capital financierista, logra acumular grandes recursos y empieza a especular a nivel internacional a través de las empresas, lo vamos a tener en la década del 2000, ¿no? Pero los antecedentes de esos problemas están en los 70s, ¿no? Ahí está esa gran inestabilidad. Otro dato importante, les decía, es la crisis del petróleo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Pues la crisis del petróleo. Si ustedes observan, Estados Unidos ha hecho una maravilla. Dice, yo descubrí ahorita lo que se llama la falla hidráulica, tengo petróleo con una nueva técnica, supuestamente ha recuperado su seguridad petrolera y los precios de petróleo se están cayendo. Y al caer los precios del petróleo, todos los países como son México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Cuba, etcétera, ¿no?, que dependen del petróleo, resulta que no tienen dinero. Y resulta que ahora tienen problemas en el sector público, tienen un gran déficit, sus monedas no valen nada. La forma tan elegante en la que Estados Unidos ha provocado una nueva crisis, una nueva debilidad y una nueva forma en la que Estados Unidos está llegando a recuperar el patio trasero, tiene que ver otra vez con un problema del petróleo. Un problema del petróleo que lo vamos a encontrar particularmente desde los 60, pero con mayor nitidez en 1973, ¿no?, por todos los problemas que se abren en Medio Oriente, ¿no?, el papel que va a jugar América Latina y los nuevos yacimientos petroleros. Esto es interesante porque resulta que frente a todo este proceso, les decía, Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Él necesita debilitar a estos gobiernos y lo va a hacer a través del endeudamiento, les va a prestar dinero para que nosotros les compremos, ¿no? Nos va a generar la década perdida y a través de esa década perdida nos va a imponer, ¿no?, lo que se va a llamar el consenso de Washington, ¿no?, medidas neoliberales. Esto se va a llevar también o va a ser impulsado con la caída del socialismo. Los países, se cayó el contrapeso, tienen miedo y asumen los procesos de integración a la lógica norteamericana, ¿no?, y prácticamente se alinean. ¿Qué tenemos aquí? Que toda la década de los 90 aparece el pensamiento único, girado completamente a la lógica de Estados Unidos, construyendo grandes empresas transnacionales y multinacionales, utilizando el comercio, las finanzas, las devaluaciones para debilitar a los gobiernos con un supuesto proceso hacia la democracia, ¿sí?, pero con un tratado de libre comercio que exigía, o el comercio, que exigía la conformación de bloques, pero esa conformación de bloques es en realidad lo que va a causar o provocar o va a atentar contra los principios del comercio internacional, porque esos bloques son ante todo discriminatorios, ¿no? Son ante todos no apoyan, vamos a llamarlo así, no dan la información clara, verídica para que pueda haber movimiento de capitales y de personas. Eso no existe, ¿no? Pero no solo eso, sino que los países que vienen como Japón, como China, se va a comer al propio Estados Unidos a través de los principios de la OMC, que va a ser la cláusula del abuelo. Y la cláusula del abuelo le va a permitir a China, por lo menos cuando entra en 2001 a la OMC, prácticamente en menos de 10 años, ¿no?, prácticamente inundar el comercio internacional, lo inunda, acumula reservas internacionales más de $1 trillón, el valor del dólar de Estados Unidos depende del propio China, ¿no? Y entonces China logra algo más importante, ¿no? Logra repensar e imaginarse cómo debería entonces colocarse, diríamos, en el escenario internacional y pensar realmente en sustituir al propio Estados Unidos. Esto es importante porque resulta que en este proceso, en donde vienen ha generado una nueva lucha a través del comercio, se está generando la revolución tecnológica y todo esto, ¿no?, nos va a llevar a la conformación, a lo que muchos profesores o investigadores en NRI le han llamado el poder blando.
empresas internacionales que se convierten en empresas transnacionales, internacionales, que ya no se necesita la guerra en el sentido militar, sino que se necesitan guerras comerciales, cambiarias, monetarias, políticas, contra el narcotráfico, para debilitar a los propios gobiernos y desde ahí establecer una nueva lógica de subordinación y dependencia de los países pobres, diríamos, a los países ricos, ¿sí? Y esto va a cambiar completamente. ¿Pero qué está explicando esto? Encontramos una nueva forma de acumulación de capital, un nuevo reparto del mundo a nivel internacional, han cambiado las formas de transparencia del valor, hay una nueva forma de dominación por parte de los países pobres, pero también hay un hartazgo de la sociedad, ¿no?, que se va a presentar en toda América Latina. Y ese hartazgo en América Latina va a haber alternativas frente al capitalismo, que algunos le llamaron socialismo del rostro humano. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que ese movimiento van a poner en jaque al propio Estados Unidos junto con China, y esto lo obliga al propio Estados Unidos a replegarse momentáneamente y replantear otra vez su hegemonía. Porque lo que estamos aquí viendo es un Estados Unidos que no quiere dejarla, sino más bien la quiere conservar y ampliarse esa hegemonía internacional, ¿no? Por esa razón, me gustaría entonces retomar una parte de lo que dice el propio Eduardo Galeana. Dice que ahora las torturas se llaman apremios ilegales, la traición se llama realismo, el oportunismo se llama pragmatismo, el imperialismo se llama globalización y a las víctimas del imperialismo se le llama países en vías de desarrollo, ¿no? Si observan esto, entonces vamos a encontrar una priorización de América Latina en su conjunto. Y vean ustedes, voy a dedicarme solo a América Latina para ver un poco qué está pasando en América Latina y por qué la renegociación del Telecán, ¿no? Y por qué México hoy es el lugar donde se está definiendo la hegemonía norteamericana. Lo que pasa en México va a impactar a todo el mundo, ¿no? Porque está cambiando las relaciones de intercambio y las formas de ejercer ese dominio. Y si ustedes observan, Estados Unidos va a someter a principios del siglo XIX a los países del Gran Caribe a una política de explotación agroextractiva que se extiende al resto de la región antes de que termine el siglo. Esa es una primera etapa. Todo lo conocemos esto. Entonces, es decir, a partir de 1930, Estados Unidos impone un proceso de industrialización que va a ser el modelo de asociación de importaciones en función de los intereses del propio Estados Unidos, ¿no? Esos intercambios desiguales, esas deudas recurrentes, etcétera, le está garantizando que nosotros, Estados Unidos produce, nosotros le compramos, nosotros lo endeudamos y Estados Unidos crece, mientras que nosotros tenemos crecimientos a veces buenos y a veces muy malos, ¿no? Pero que está planteando esa dependencia. En ese horizonte va a emerger China con su política para reemplazar a Estados Unidos como comprador agroindustrial. Lo que tenemos es este cambio que es importante para hacerlo. ¿Cómo se da ese cambio? Pues si ustedes observan, en 1800 hasta finales del siglo pasado, el rol de Estados Unidos en la región latinoamericana fue ascendente. Y durante esos 2 siglos, Estados Unidos se apropió de enormes territorios, invirtió en empresas agroextractivas con enormes ventajas. Formó sólidas alianzas con las oligarquías que afianzaban el poder local después de guerras de independencia y sembró bases militares a lo largo de todo el continente. Esa es una primera etapa. Una segunda es que el avance norteamericano sobre el continente experimentó erupciones puntuales en ese periodo de 2 siglos. El más significativo fue la Revolución Cubana, ¿no?, en donde prácticamente cuestiona el propio poder de Estados Unidos en ese proceso de expansión, ¿no? Y después van a aparecer otros. Va a aparecer la Unión Popular chilena, ¿no?, el socialismo argentino, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero que estos son en realidad un chispazo que enfrenta al grupo de Estados Unidos, pero que va a reforzar la idea de aplastarlos militarmente, ¿no? De tal manera que nos lleva a un periodo nuevo, que es desde 1990, América Latina ha comenzado a vivir un nuevo periodo en que está cuestionando la hegemonía norteamericana de manera creciente, ¿no? La revolución bolivariana de Venezuela, la liberación ciudadana en Ecuador, el Estado multicultural de Bolivia, se han unido a Cuba para formar una sólida alianza que puede enfrentar a Washington, que se llama el ALBA, ¿no? Entonces está cambiándose los poderes a nivel internacional de manera forma significativa, pero Estados Unidos no se cruzó, ya generó toda una estrategia para debilitar esos procesos.
Este núcleo de países ha encontrado gobiernos amigos como Nicaragua, Argentina, Uruguay, Brasil, que ha constituido un bloque histórico que logra frenar de alguna manera las ambiciones desmedidas de despojo económico de Estados Unidos. Sin embargo, esto no va a impedir para cambiar la correlación de fuerzas. El momento estelar de una nueva correlación de fuerzas se produce en 2005, con motivos de la Cumbre de América celebrado en el Mar del Plata, liderazgo por Hugo Chávez, donde el ALCA, que es el proyecto geopolítico de Estados Unidos, es totalmente derrotado. Es a partir de ese momento donde Estados Unidos dice, señores, vamos a cambiar la correlación de fuerzas. No puede ser que América Latina, donde tiene todos esos recursos, ¿no?, siga primero cuestionándome, ¿no?, alentando los poderes, el expansionismo chino, y sobre todo, ¿no?, permitiendo que ellos tengan crecimientos enormes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar esta correlación de fuerzas. Y a partir de este momento vamos a observar que este es el comportamiento de América Latina. El comportamiento de América Latina, a pesar de que hemos desde 2008 hacia la actualidad, es un comportamiento crecimientos cada vez más pobres, con problemas significativos. El petróleo es una causa de esta crisis, ¿no? El otro es el problema de los alimentos, terriblemente, ¿no? Si ustedes recuerdan, aumentan los precios de petróleo, aumentaron todos los insumos, materias primas, y los países se enfrentaron a un problema. Después, cuando bajan los precios de petróleo, las fuentes fundamentales del gasto público se caen y entonces tienen que aplicar otras políticas para enfrentarlo. Pero Estados Unidos, ¿no?, ha hecho todo lo posible para que este proceso prácticamente continúe, generando condiciones para que él pueda entonces plantear un dominio contra Estados, con un dominio mayor, un dominio más significativo. Veámonos con quién tiene negociaciones. Si ustedes ven América Latina y el Caribe, el 41%, ¿no?, de todas sus exportaciones es Estados Unidos, es el 41.5%. Solamente le vende a China el 8.4%. Canadá es el 2.1%, Países Bajos es el 2%. América del Sur prácticamente ha preferido a China, que es el 14%, mientras que Estados Unidos es el 12%. Todo lo que es Centroamérica le vende a Estados Unidos, que es el 14.6%, 2.7%, y que es México, que prácticamente le vende el 81.6%. Entonces, vean qué cosas tan interesantes. A partir del año 2005, lo que vemos ahí es que en América Latina hay dos procesos de integración. Uno hacia adentro, pensando en la cooperación, ¿no?, fortaleciendo los lazos latinoamericanos, y uno hacia afuera, que es pensado hacia el norte, integrándose completamente hacia Estados Unidos, ¿no? La otra es una China que ha utilizado adecuadamente los tratados, les decía, a través del principio de la nación más favorecida, y ha desplazado al propio México del Tratado de Libre Comercio, pero ha logrado prácticamente penetrar toda América y Centroamérica. Cuando llega la crisis 2008, muchos países, para compensar sus problemas, tuvieron que cambiar y diversificar su comercio. El único que no logra hacerlo, con toda la viveza que necesitaba, fue el propio México, ¿no? Esto nos está causando problemas, efectivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer, dice China, dice Estados Unidos, bueno, pues tenemos que debilitar el proceso, ¿no?, el crecimiento mismo de China. Y China tiene broncas, ¿no? Ese gran crecimiento inmobiliario que tiene le ha llevado a que su deuda que tiene con respecto al PIB representa hoy 248% con respecto al PIB, ¿no? Es una deuda inmensa. ¿Cuándo va a estallar? Va a depender mucho de la capacidad que tenga China para poder enfrentar ese problema, ¿no? Mientras que eso sucede, Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Está aprovechando las condiciones para cambiar las formas de comercio en toda América Latina y Centroamérica a partir de México. México fue el primer país que firmó el Tratado de Libre Comercio, va a ser el primero que lo va a renegociar, ¿no? Y es el primero que va a aceptar los nuevos términos que Estados Unidos necesita, ¿no?, para poder entonces replantear su hegemonía y desde ahí poder entonces aislar a la propia China, ¿no? De esta manera vamos a ver varias cosas, ¿no? Una de ellas es que el propio Estados Unidos, ¿no?, va perdiendo sus propias ventajas económicas en la región, producto de esto, ¿no? Muchos gobiernos de la región están buscando soluciones más de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Esto generó un proceso nuevo,
que no habíamos visto. Los tratados de libre comercio, que supuestamente eran la promesa para la estabilidad y el crecimiento, resultaron que no eran ciertos. Y entonces abrió una tendencia que se llama el multilateralismo. Apareció el grupo de los 6, el grupo de los 12, etcétera, etcétera, como un grupo político para poder renegociar y repensar las cosas, ¿no? Frente a ellos se cristaliza en procesos, ¿no?, de regionalización, ¿no?, diríamos, más económicos, sin ceder soberanía, y aparece Conosur, el Pacto Andino, aparece el ALBA, ahí en contrapelo con los procesos de integración hacia Estados Unidos, ¿no? Y ahí está precisamente una China que logra colocarse, porque ella viene, es un país imperial, pero no imperialista, pero que presta dinero, y esto le permite mayor penetración, a diferencia de lo que está pasando con Estados Unidos. Además de que China tiene un costo de producción 3 veces más barato que lo que tiene Estados Unidos, y eso le permite efectivamente competir y desplazar al propio Estados Unidos. Por último, Estados Unidos mantiene su dominación militar, ¿no?, representada en una cantidad, diríamos, enorme de bases militares en toda la región y en la venta de armas. De tal manera que frente a estas condiciones estamos observando un nuevo intervencionismo norteamericano, ¿no?, una nueva forma en la que Estados Unidos pretende sacar a los países de izquierda e imponer gobiernos de derecha, siguiendo aplicando sus políticas neoliberales que le permitan que esos países le sigan comprando a Estados Unidos para poder entonces darle mayor valor a la moneda llamado dólar, ¿no? ¿Dónde es el epicentro de estos cambios? Pues es efectivamente el Telecán, ¿no? Es el epicentro. ¿Cuáles son los problemas aquí? El gran problema está en 3 aspectos, que es el artículo 20, que es las medidas antidoping, el artículo 19, que es la solución de controversias, y el artículo 11, que son ventas de bienes y servicios al Estado. Pero, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué hay aquí en el fondo? El fondo es que, si ustedes observan, esa es parte de lo que es el TLC, pero que están inspiradas en la OMC. Y en la OMC hay un consenso negativo, que se dice que las decisiones serían obligatorias a menos de que algunos miembros o los miembros de la OMC se opusieran. ¿Qué quiere decir? Que todas las decisiones de la OMC son obligatorias para todos los países que la conforman. Esto se expresa en las medidas antidoping. Cuando Estados Unidos se da cuenta que China le está robando mercado, le dice que tiene prácticas antidoping, y entonces se va directamente a un panel, y los miembros del panel no los elige Estados Unidos, son elegidos de manera aleatoria, y cuando se les da a ellos el caso, lo conocen al momento en que se lo dan, no antes. Esto hace entonces que son 6 miembros, y esos 6 miembros, a 3 les corresponden, que le pueden consultar a los otros 3, de tal manera que cuando termina el juicio, se tiene una decisión lo mejor armado en términos legales, y estas decisiones han sido en su mayoría perjudiciales al propio Estados Unidos. Es el único tribunal donde Estados Unidos está obligado a ir, a entregar información y a asumir todas las decisiones que se tengan. No hay otro organismo, ¿no? Y entonces esto prácticamente contraviene los intereses norteamericanos, y por la forma en la que los propios chinos han utilizado sus acuerdos para penetrar, o sea, el principio de la relación más favorecida, para penetrar los mercados y desde ahí expandirse a nivel internacional. Este consenso negativo es lo que Estados Unidos no está de acuerdo. Por esa razón, una de las causas principales de esta revisión es el artículo 20, que se expresa en el contenido regional. Y el contenido regional dice muy claro que el 75% de los carros tenían que ser producidos por la región, y ya lo está subiendo a 85-82%, ¿no? ¿Qué quiere decir, señores? La única manera para que Estados Unidos pueda entonces garantizar su crecimiento económico y su fortaleza es que todos los productos de la región tienen que ser producidos en Estados Unidos, primera cosa. Y en caso de que existan problemas, entonces hay que desaparecer el artículo 19, porque tiene que ser juzgado en mis tribunales, con mis leyes y con mis propios magistrados. O sea, no quiere nada, ¿no? Quiere todo el señor. Y no solo eso, sino que además nos está diciendo que la revisión del TLC ya no tiene que ser cada 10 años, sino tiene que ser cada 5. Es decir, genera inestabilidades, y la propia inestabilidad se convierte en una presión política que le permite obtener mayores ventajas.
En un contexto en el que las economías están con poco crecimiento económico, esto le da todavía a Estados Unidos mayor capacidad para incidir, ¿no?, en las rutas del comercio internacional y de sus propios intereses. Y lo podemos ver en otra medida, ¿no? Si ustedes observan, que hemos visto que gran parte de estas políticas neoliberales lo que han hecho es que las propiedades del Estado pasan a manos privadas. Y ahora resulta que una empresa transnacional puede demandar al gobierno. Él los puede demandar, ¿no? Y entonces hay un problema aquí. Ventas de bienes, de servicios al Estado, de la empresa privada a la empresa, de la empresa privada al gobierno. Y entonces aquí están en boga el Acuerdo Calvo, que es una de las matrices de todos los acuerdos internacionales, el derecho de paso de Juárez, que está también terriblemente cuestionado, ¿no? Y que esto efectivamente a muchos de los países de América Latina, en verdad, dicen, señores, ¿cuánto tiempo me la pasé buscando mi independencia y en estos momentos es prácticamente cederla? Eso yo no lo voy a permitir, ¿no? Y lo que está aquí es realmente un México que ha cedido, ya prácticamente ha cedido muchas cosas, ¿no? Y esto prácticamente nos lleva a algo más grave, porque el propio Estados Unidos le dijo a México, uno de los problemas que tú tienes es que hay un problema de corrupción, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y entonces mi ejército, mis leyes, ¿no?, lo voy a hacer yo. Yo voy a hacer la lucha contra el narcotráfico en tu país. Estamos cediendo en los hechos soberanía. Pero no solamente le dijo eso, le dijo que había que igualar las condiciones laborales de los mexicanos a los norteamericanos, ¿no? Ellos tienen buenos salarios, pero no tienen prestaciones, y prácticamente todo eso se terminaría. Estados Unidos le dice a China, ¿sabes qué? Tus costos laborales son carísimos, pues entonces baja tus costos. Y entonces le dice a los mexicanos, ¿saben qué? No voy a hacer eso. Ustedes van a aumentar los precios, ustedes se van a encarecer y entonces esto va a provocar que todos los inversionistas se vayan a Estados Unidos. ¿Quién va a perder? Pues los mexicanos. ¿Qué ha hecho el gobierno de México para esto? Absolutamente nada. Y entonces lo que estamos viendo no es una revisión del TLC. Lo que no estamos viendo es una actualización del TLC. Lo que estamos viendo es un nuevo TLC y una nueva forma de dominación en toda América Latina. Eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una nueva estrategia geopolítica que Estados Unidos necesita implantar, justificar, legalizar y después extenderla a toda América Latina y a todos los países. Eso es lo que estamos viendo particularmente, no es otra cosa, ¿no? Y lo grave del asunto es la forma en la que, en las condiciones en las que se los pide Estados Unidos a México. O sea, no se lo pide México a Estados Unidos, ¿no? En un proceso electoral en donde prácticamente es un botín político, ¿no? Quien gane, si el tratado sale, entonces el PRI dice, yo voy a ganar, porque entonces puedo decirle al mundo que si no hay tratado, entonces la economía es inestable. Un presidente Trump que dice, yo gano, vean si puedo imponer y defender los derechos norteamericanos, y entonces él puede ganar las elecciones, ¿no? Y desde ahí replantear su hegemonía. Entonces, lo que hay aquí es un riesgo enorme, ¿no? Un riesgo donde hay varias preguntas. Uno es, o se hablan dos tendencias. Estados Unidos, ¿es posible un nuevo orden internacional? Si ese orden internacional es posible, ¿va a ser con guerra? ¿Qué tipo de guerras estamos entrando o vamos a observar? Esa es una gran pregunta. China se está rearmando, ¿no? Hay una violación a los acuerdos de bombas atómicas, de no experimentaciones, todos ya lo violaron, ¿no? La propia Alemania se está rearmando, todos se están rearmando, ¿no? Prácticamente China, a partir de la cuenca del Pacífico, ha conformado, si se conforma bien, tendrá un ejército que pueda superar al propio Estados Unidos, porque está la Rusia, porque está la India, porque estaría la China tecnológicamente, ¿no? Estaría Corea del Norte y tienen bombas atómicas. Entonces, toda esta parte de la parte militar está en duda. ¿Cuál sería la expresión de este nuevo orden mundial? La otra es que tendría que pasar una crisis terrible para que Estados Unidos pueda ceder entonces y reconocer que China y los demás países puedan participar, ¿no?, en los organismos internacionales, en equidad, ¿no? Y el otro escenario es que pues entonces Estados Unidos logre torpedear a los procesos de integración, a sus áreas hegemónicas de cada uno de ellos, generar gran inestabilidad y en ese momento de crisis ellos ceder a los intereses norteamericanos. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Y parece ser que esta
es algo que está predominando, ¿no? Lo que estamos viendo no es una crisis hegemónica norteamericana, lo que estamos viendo es un ejercicio de la hegemonía norteamericana, ¿no? Que le está extendiendo y que a través del miedo, a través de las crisis, a través de la violencia, trata, ¿no? de que todos se subordinen a sus intereses, ¿no? Y que tenemos que aceptarlo, de tal manera que yo recuerdo que hace algunos años decían mucha gente, estoy en contra del Tratado de Libre Comercio, y ahora los observas y casi todos ellos dicen, señores, hay que defender el Tratado de Libre Comercio, o estábamos o no estábamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con las alternativas? ¿No? Entonces la derecha se volvió de izquierda y la izquierda se volvió de derecha y el mundo se volvió al revés, ¿no? Lo que está aquí sucediendo es algo más grave, ¿no? Que efectivamente significa que tenemos que estudiarlo con mayor profundidad, pero estos son los principales elementos que en mi consideración están, digamos, pudiesen dar algunas pistas de lo que está sucediendo actualmente. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.